La entrevista con Raúl Valladares. El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, CODE, Hugo Maldonado, personificó en la figura del dirigente del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras, COPRUM, Daniel Esponda, el discernimiento del magisterio de no asistir a clases semipresenciales en condiciones sanitarias actuales, además del daño a la infraestructura escolar que ya mostraba deterioro como efecto de los fenómenos climáticos ETA e IOTA. El 28 de julio, en cadena nacional, el ministro de Educación Arnaldo Bueso anunció el retorno a clases de forma semipresencial en 154 municipios con baja densidad de contagios y muertes por COVID-19. El anuncio hizo atrincherar al magisterio en la tesis de que sin vacunas para los docentes, escolares y padres de familia y que los centros educativos estén en condiciones pedagógicas y sanitarias adecuadas, no habrá una vuelta a clases. Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, CODE, acusó a Esponda de anteponer una bandera política al retorno a la enseñanza semipresencial, anunciada a partir del 16 de agosto próximo por el ministro Bueso. Esponda no niega aspirar a la transformación del campo educativo desde la tribuna política. Además, dijo desconocer si el interés del titular del CODE es porque no se vulnere el derecho a la educación a los miles de jóvenes. Si me tocara a mí tomar una decisión de enviar o no a mis niños a clases, no será por lo que diga Daniel Esponda, sino porque soy responsable de la salud de mis hijos, aseguró Maldonado. Además, señaló a la dirigencia magisterial de actuar de manera irresponsable y a las autoridades de jugar con la salud de los niños. Pero otros líderes magisteriales coinciden con Esponda. Fidel García, presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, COPEM, enfatizó este martes que no es recomendable retornar a clases semipresenciales porque esto incrementará aún más los niveles de contagio por COVID-19. Nosotros continuamos diciéndole al magisterio y al pueblo hondureño que hay que hacer uso del instinto natural de preservar el bien más sagrado como es la vida. No hay condiciones para atender más enfermos de COVID. Ya lo dijeron los hospitales públicos y en los hospitales privados se necesita tener millones para que lo atiendan, concluyó el dirigente. Como antesala a la vuelta a clases semipresenciales, este mes de julio, con su alta letalidad y contagios, apenas es el comienzo de estadísticas tenebrosas que dejará el COVID-19 si se siguen incumpliendo las normas sanitarias en Honduras, advierten médicos del Hospital Leonardo Martínez, el segundo enclave del mal viral en el país. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, reporta por su parte un incremento acelerado de muertes y contagios con tendencia al alza. A esta fecha hay más de 300.000 casos y la cifra de muertes se acerca a las 8.000 vacunas en 509 días de pandemia. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Recuerde, si va a salir en algún momento, puede sintonizarnos en Radio Visión Honduras 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, la 105.5 en el litoral atlántico, en Comayagua, Ciguatepeque, el corredor central del país, 93.5 y allá en la cálida Choluteca, 90.3. Bien, se ha generado una polémica, el retorno a clases presenciales o semipresenciales. Hoy tengo varios invitados. Saludo al profesor Edwin Hernández, que es el presidente del Colpedagogos, así es, ¿verdad? Colpedagogos. Colpedagogos. Bienvenido. Igual, muchas gracias a ustedes. El profesor Daniel Esponda. Profesor. Buenos días, Raúl, Wincho. Siempre es un gusto estar aquí en este foro, la verdad. ¿Cómo fue, Wincho?
Sí, es que a él en la pila bautismal le pusieron Edwin, pero realmente su nombre es Wincho. Interesante. Sí. Es que uno se llama como le dicen, no como le pusieron. Es correcto. Gracias. Voy a saludar a don Raúl Peña, es miembro de instituciones educativas privadas de San Pedro Sula. Don Raúl, buenos días. Buenos días a todos, es un placer participar esta mañana con ustedes. Gracias por estar con nosotros. También está el presidente del CODE, don Hugo Maldonado. Don Hugo, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días, don licenciado Valladares. Muchas gracias por invitarnos al foro y un placer saludarles a todos los amigos panelistas esta mañana. Con usted voy a empezar. Usted ayer dijo de que algunos profesores, y mencionó específicamente al profesor Daniel Esponda, aquí a mi derecha, que están politizando esto de volver o no volver a clases. Don Hugo, si nos expone el por qué ha manifestado eso, por qué piensa y cuál es la situación actual en la educación en contexto a la pandemia, de acuerdo a la opinión del presidente del Comité de Defensa de los Derechos Humanos en el país. Don Hugo. Muchas gracias, licenciado Valladares. Es un placer saludar al pueblo hondureño. Realmente lo manifestado por este servidor de ustedes es que realmente la situación que está viviendo el país, que sigue siempre polarizada por los diversos sectores que han dividido a la familia hondureña. Nosotros como organismo de derechos humanos hemos estado al lado del magisterio, no por tiempos atrás, etcétera, e inclusive hemos acompañado a muchos de sus procuradores en materia jurídica y ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hemos acompañado a padres de familia que de una u otra forma siempre han puesto el grito al cielo y que son los que vienen pagando los platos rotos en el sistema educativo nacional. Soy padre de familia. En la actualidad tengo 4 menores de edad en una escuela pública, allá por el sector por un sector de San Pedro Sula. Y realmente hemos visto este año y medio cómo ha pasado la pandemia, cómo ha incidido en la educación de los menores, cómo ha incidido en los padres de familia. Y creemos nosotros que aquí hubiésemos hecho un bloque reivindicador no solo, sino de conquista en el sistema educativo nacional, haber logrado, por ejemplo, un cambio académico en el sentido de sacar la escuela pública del sistema actual a un sistema de desarrollo. Nosotros le llamamos, desde el punto de vista de los derechos humanos, digamos, sacar la escuela del actual sistema y hacerla una escuela pública técnica, porque creemos que solo así vamos a poder desarrollar el país. Indudablemente, en el lado del Estado-gobierno, creemos nosotros que no deben de escatimarse esfuerzos, recursos para seguir mejorando la educación en el país, ya que si le invertimos en educación, vamos a tener un país transformador y de avanzada. En este momento hemos escuchado, leído, hemos estado al tono de la circunstancia y creemos nosotros que el país sinceramente ha retrocedido fundamentalmente en materia de educación. Nuestros niños siguen estresados en sus casas. Nuestros niños inclusive quieren ir a la escuela. Nuestros niños realmente estamos sintiendo como padres de familia también que realmente no ha sido tan útil la situación de
de las clases virtuales que algunos maestros dan. Eso de estar enviando tareas a los niños sin recibir una hora clase, ya sea por cualquier medio, pues hombre, eso es bastante difícil. Ayer platicaba con parte de mi familia y le preguntaba cómo están los niños, cómo van con sus tareas. Ellos están al día, pero desde lo que nosotros en la casa les podemos enseñar. Mis 4 menores que están en la escuela pública, por ejemplo, desde de este año y medio que tenemos, no han recibido una hora clase. Y estamos preocupados por esa situación, pues, en vista de que los hipotes realmente envían sus tareas con respecto a lo que nosotros les enseñamos en nuestra casa. Sin duda alguna, en casa, pues, tenemos algunas comodidades para que ellos pudiesen recibir alguna hora clase, pero realmente no hay voluntad, no hay, como quisiera decirle, de parte de los maestros, que a ellos les imparte quienes son los responsables, los maestros que son responsables de ellos, realmente menos que nos visiten en la casa, ¿verdad? Pero que debemos de estos 3 meses que faltan para culminar el año, debemos de ver cómo logramos articular esfuerzos. Uno, que el Estado reconstruya o construya o ponga el tono de la circunstancia cada uno de los centros escolares. 2, que el magisterio, obviamente, y que algunos niños y niñas, porque hay en algunas escuelas que hay hasta noveno grado. Entonces hay que ver cómo logramos garantizarle la salud a los menores, a los niños y a las niñas. Hay que lograr que el niño, aunque a estas alturas ya los niños ya están, digamos, entendidos de la problemática de salud, de la situación de la pandemia, ya andan con su mascarilla, ya pueden utilizarla, pero entendiendo la situación de hiperactividad que ellos tienen, también nos ponemos en ese aspecto pensativos como padres de familia. Y la otra situación, creemos, licenciado, es que el tema de la educación no debe seguirse politizando por ningún sector, ni que sea mi bandera de lucha, etcétera, sino que tenemos que enfrentar el proceso de la reinserción al sistema escolar, llamémosle así, porque este año y medio nos tiene a todos un poco descontrolados, pero que el sector del magisterio, nuestros compañeros, como lo hemos hablado con muchos de ellos, también tienen el deseo de volver a las clases presenciales. Solo que, como aquí en nuestro sistema educativo hay grados que son muy grupales, hay grados todavía arriba de 35, 40 alumnos. Eso no puede ser posible. Yo creo que debemos de educación y cada uno de los centros educativos ver cómo logramos si se pudiese hacer el esfuerzo, por ejemplo, de que de ese grupo de 35, 40 alumnos que tiene un maestro, reducirlo a 2 grupos y dar 2, 3 horas de clase, por ejemplo, a cada uno de los grupos. Yo creo que ese ha sido nuestro punto de vista y creemos nosotros que no podemos, en nombre de los niños, seguir haciendo una bandera política en el país cuando requiere de parte de todos los sectores sociales
involucrados, gobierno, magisterio nacional y padres de familia, y nosotros que siempre estamos alrededor de la problemática educativa en el país. Sí, gracias. Voy a ir a San Pedro con don Raúl Peña. Bueno, voy a decir algo que alguien de San Pedro me comentaba, que las escuelas privadas querían el retorno a clases, pero aquí está don Raúl que nos va a decir qué es lo que piensan. Don Raúl, adelante, por favor. Gracias. Mira, Raúl, y a todos los presentes ahí, yo quiero decirles que las escuelas privadas hemos estado luchando. Fuimos los primeros en dirigirnos al Ministerio de Educación y decirles, hay que retornar a clases y hay que ser creativos e implementar la educación virtual. Tuvimos un profundo rechazo de parte del Ministerio de Educación. Les regalábamos la plataforma para que empezaran a trabajar y nunca nos prestaron la atención, porque ahí en el Ministerio de Educación no hay orden y ese orden, ese desorden lo comparten con los directivos magisteriales, con los profesores que no quieren, siempre están en contra. No hay armonía dentro del sistema educativo y los colegios privados hemos sido soslayados porque ahí el poder lo maneja el gobierno y los profesores de las áreas públicas. Entonces uno queriendo ayudar, no lo dejan, nosotros nos organizamos. Puede venir, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros hemos aplicado técnicas de educación invertida, o sea, las tareas, los alumnos no las hacen en la casa, las vienen a hacer al colegio, y la teoría la reciben por plataforma. Tenemos plataformas muy avanzadas, y es cierto que no todos los alumnos pueden adquirir ese conocimiento porque hay que pagar internet y hay que tener una computadora. Estoy de acuerdo, pero también creo yo que le han faltado tres cosas al gobierno y al sistema educativo para salir adelante. La primera es, no han sido creativos. Definitivamente, todo este tiempo se lo han pasado sin hacer nada. Si los profesores hubieran querido ayudar, ya hubieran empezado los pilotajes de ese tiempo. Hay muchísimos lugares de los 298 municipios que el COVID casi no tuvo incidencia. ¿Y por qué pararon año y medio las clases en esos lugares? Luego, la organización que tiene el ministerio no llega ni al control de las vigilancias, ni de las chapias, ni de la energía eléctrica, ni del agua potable, ni la reparación de las escuelas públicas, pero las privadas sí lo tenemos. Y se nos ha bloqueado porque nosotros pedimos inspección y vinieron, pero nunca dieron una respuesta. O sea, vino el Ministerio de Educación, vino los bomberos, vino el COPECO, vinieron todos, pero nunca dieron una respuesta porque no saben qué hacer, porque en el momento de abrirle el paso a la educación privada, no van a saber qué hacer con esas escuelas que ellos no han hecho nada y que no se han preocupado, porque yo me acerqué a unas escuelas públicas y los directores no están interesados en regresar a clases, ahí como que estén preocupados. Ellos están ganando su salario tranquilamente y el muchacho, el niño, como dijo don Hugo, está haciendo el pagano, él no tiene nada que ver, y mientras tanto el papá anda en los moles, el papá anda en los autobuses, el papá anda en los bares en la noche, muchos de ellos, y el niño está creciendo en un ambiente enclaustrado, poca relación, no hace ejercicio, no tiene comunicación. Los profesores deben ser conscientes del daño que le están causando a esta generación, y la educación privada siempre ha sido apuntalada a hacer los cambios en este país. Y la tercera cosa que yo considero que le hace falta a los que dirigen la educación en este país es la voluntad. No ha habido ninguna voluntad de realmente echar a andar el sistema. Ha habido miedo, pavor, terror, condiciones y ahora politización. No es posible. Yo les hago un llamado a los profesores, a los directivos de los magisteriales, al ministro de Educación, que dejen de jugar con el futuro de Honduras. Por el amor de Dios, seamos serios. Allí está el futuro de esta patria y nosotros estamos abandonándolos con mensajitos. Miren, y a mí que no me vayan a contar cuentos, porque yo tengo mi trabajadora, y mi trabajadora está en la Dionisio de Herrera y el profesor jamás la ha visto, a puro mensajito le manda tarea y así la tiene. ¿Qué hemos hecho nosotros? Ponerle una empleada privada a la trabajadora, una profesora privada para que le venga a ayudar, porque con ese nivel que le están dando en esa escuela pública, por Dios, que esa niña estaría perdida. Entonces, la posición de los colegios privados es: podemos retornar. Claro, si solo son 4 cosas las que se ocupan: la mascarilla, el gel, el distanciamiento y la vacuna. Ahora,
¿cuál va a ser el pretexto ahora que estén vacunados los profesores? Ahora van a decir que hay que arreglar las aulas, si eso estuvo siempre. Toda la vida hubieron unos pupitres ahí destartalados en esas escuelas. Nunca han tenido computadoras. Ahora que porque no hay internet, es creatividad, que vayan donde Bukele y que reciban un poquito de instrucción de cómo se puede provocar una mejora en un sistema educativo. Los colegios privados, para terminar, no todos somos la máxima expresión. Hay un montón de colegios que andan malísimos. Deberían cerrarlos. ¿Y por qué no se cierran? Pues y se estructuran o se les exigen más condiciones para que la educación mejore. Es un reto de todos nosotros construir un país nuevo, y solo se va a construir si el gobierno tiene un plan hacia dónde queremos ir y la educación va pegada atrás para que el plan se cumpla. Eso es lo que te puedo decir, Raúl, esta mañana. Sí, gracias. Voy a iniciar con don Edwin. Profesor. Buenos días de nuevo a todos. Mire, yo felicito al compañero. El que no defiende su negocio no defiende nada. Él tiene una pulpería y está vendiendo. Y entonces, pero está retratando también a sus profesores, porque no dijo los profesores de la escuela pública, dijo los profesores, entonces está retratando a sus profesores. Tienen el mismo comportamiento, nada más que con un yugo. Yo le quiero decir algo. Miren, nosotros no estamos viendo el problema del llamado a clases en sí. Nosotros como colegio de pedagogos lo estamos viendo para sí. Ese llamado a clases, que es imposible, que todos sabemos que es imposible ir a clases por las situaciones de la pandemia y estamos en el pináculo de la enfermedad, es un simple distractor que está usando el gobierno para mantenernos en esta discusión y que no discutamos la sede. Hoy tenemos una cita a las 10 de la mañana ya para defender los compañeros que defienden Guapinol, para que no estemos hablando de los robos del gobierno, que no estemos hablando de los hospitales móviles. Entonces nosotros no vemos ese llamado en sí, nosotros lo vemos para sí. ¿Cuál es el objetivo del llamado a clase? Por otra clase los voy a felicitar. Miren, esa es una conducta del modelo neoliberal, el capitalismo salvaje y sus voceros. Achacar toda la problemática a los trabajadores, y no solo los trabajadores de la educación, y esto es a nivel latinoamericano. Y esos voceros del modelo neoliberal y del capitalismo salvaje, independientemente del ropaje que tengan, están cumpliendo la función que les han asignado. Échenle la culpa de todo a los trabajadores, échenle la culpa de todo a los obreros y especialmente deshagan a los profesores. ¿Por qué? Porque en América Latina somos los que conducimos las luchas. Y si no, váyanse a Ecuador. 25 días cumplen hoy los compañeros en huelga de hambre, defendiendo la educación pública. Entonces, si ellos van a ir a Ecuador, también van a ir a decir que los profesores son los culpables de la situación. ¿Por qué no buscan los culpables donde están? Están en el gobierno. Y es que nosotros tenemos que comprar los productos para la salud. Es que nosotros tenemos que reparar las escuelas. Es que nosotros vamos a ir a cuidar niños en el sentido de que deben de comportarse. Nosotros, nuestra obligación en la escuela es salvar a los niños. Y por eso, y a mí no me van a decir que soy político también, porque nadie me ha visto en campañas políticas. Lo que sí le puedo decir es una cosa: esos hipotes que se van a ir a arriesgar ahí a llevar la enfermedad, van a ir a enfermar a sus abuelos. Claro, la oligarquía dueña de las instituciones privadas tiene la razón. Si ellos apenas abrieron los aeropuertos y vieron vacunas, se fueron en los aviones con todo y hijos a vacunarse. El problema somos los aquí, los indios, los mayas, chortís como yo, que tenemos que ver a nuestra gente, que tenemos que traer. Yo trabajo en la zona rural, en el Centro de Educación Básica Santiago Mejía, en las minas Lepaguar, en Juticalpa, y conozco las realidades. Entonces, dejen de estar buscando los culpables, sirviéndole de voceros al modelo neoliberal y al capitalismo salvaje. Y estas decisiones de regresar o no regresar a clase, déjenlas los cientistas de la educación, déjenlas los que sabemos de educación, porque nosotros como colegio de pedagogos hemos presentado 5 propuestas educativas y no les han hecho caso, porque nosotros sí estudiamos la educación, porque nosotros sí estamos metidos en el proceso educativo. Y entonces, yo comprendo. Yo por eso a mí no me preocupa la cadena nacional, el llamado a clases y esas situaciones. Eso es secundario.
porque la realidad es que están utilizando el momento para desviar la atención de la problemática del país. Y allá de nosotros que nos prestamos para que la situación se dé. Por otro lado, aquí Daniel me va a tener que invitar un buen desayuno. Aquí es que sale ganando Daniel, porque lo están haciendo más famoso de lo que es, ¿verdad? Entonces, en sí, nosotros queremos decirles, señores, dejen de hacerle el juego a la oligarquía, al modelo neoliberal y al capitalismo salvaje. Profesor Daniel. Bueno, yo creo que primero, qué penoso por el CODE, ¿verdad? Mejor se debería llamar Comité de Defensa del Gobierno de Honduras. Mire, y es terrible esto porque... Repítame eso. Sí, mejor se debería llamar Comité de Defensa del Gobierno de Honduras. Me imagino ya que igual que... Mire qué triste cómo terminó don Ramón Custodio López, de quien gozaba mi respeto, diciendo que aquella bala que mató a Isis Obed en el aeropuerto era una bala de goma. Lo mismo pasó con Andrés Pavón, que era amigo nuestro. Bueno, anduvimos con Huincho en las luchas. Tuyo. Más amigo tuyo que mío. Allá terminó vendiendo el CODE y hoy es embajador de Honduras en Cuba. No sé qué es lo que habrá negociado don Hugo Maldonado. Seguramente va para el CONADE o alguna embajada en algún país que le guste. Le voy a dar unas explicaciones, mire. Y qué duro que usted sea, no sé qué profesión tiene, si me puede decir, porque yo pensé que usted era abogado. Yo no soy abogado, pero le voy a decir algunas cosas de derecho que aprendí en las pocas clases de derecho que hay en la Universidad Pedagógica. Quien es el garante del derecho a la educación es el Estado. Y quien ejecuta ese derecho se llama Gobierno de la República, que en nuestro país se renueva cada 4 años. No son los profesores, es el Estado. Y usted es parte de ese Estado, son las leyes. Y le voy a decir una cosa, don Hugo, fíjese que sí, que esto es un tema político. A mí me encantaría saber a dónde estaba don Hugo Maldonado cuando le reducían en el 2015 más de 289 millones de lempiras al presupuesto en educación, que era para merienda escolar, para reparar las escuelas. Me encantaría saber a dónde estaba don Hugo Maldonado en el 2018, mientras nosotros andábamos recogiendo firmas para traer del tazón de seguridad 300 millones de lempiras para poder mejorar la infraestructura escolar. Nosotros hicimos esa lucha y nunca encontramos a la gente del CODE colaborando o ayudando en ese tema. Me encantaría saber dónde estaba don Hugo Maldonado cuando el Partido Nacional, hecho gobierno, derogaba la ley de la matrícula gratis y disminuía los presupuestos en educación. Me encantaría saber a dónde estaba don Hugo Maldonado cuando en el 2014 hicieron el fondo FID. Todas las empresas que venden telefonía móvil e internet aportan el 1% de sus ganancias brutas a ese fondo y está hoy en un fideicomiso en Banadesa. Solo el año 2019 cerró en 600 millones de lempiras. ¿Sabe para qué debería ser ese dinero? Debería de ser para que tengamos una plataforma de acceso libre y gratuito en el sistema educativo y garantizar el derecho de los niños a la educación. Pero usted no ha dicho absolutamente nada. Es más, y fíjese, Raúl, que le debería de cambiar el nombre al CODE, porque yo sí tengo una noticia suya, precisamente de esta casa noticiosa, donde usted está felicitando al gobierno del Partido Nacional porque instalaron una chatarra móvil de las que robaron la plata. ¿Se acuerda usted que compraron, que hay preso un muchacho? Solo él está preso. Usted celebrando en San Pedro Sula por ese tema. Y sí, esto es político. Fíjese que yo me metí al tema político electoral. Yo soy un luchador social. Desde que era niño, aquí está Huincho, que fue una de las personas que nos formó cuando éramos dirigentes estudiantiles. Yo me metí en esto, el tema electoral, porque yo no sé si usted se da cuenta, pero desde que vivimos en sociedad, las políticas son las que definen el transcurso y el recorrido de las sociedades. Los presupuestos en educación se han reducido porque políticos en el Congreso tomaron la decisión de reducir el presupuesto. El impacto negativo de la calidad de la educación se ha dado tan fuerte en este país porque los políticos tomaron una decisión política en el Congreso y reformaron los currículos educativos, donde sus niños, por ejemplo, que tienen la escuela pública, cuando lleguen al bachillerato, van a tener 300 horas clases menos de matemáticas que las que usted tuvo cuando fue al bachillerato. No sé si cursó el bachillerato, donde van a tener menos de 280 horas clases de humanidades como historia, filosofía, etcétera, que eso sirve para comprender el contexto, ¿sí? Entonces, usted viene aquí a defender a un gobierno que nadie lo puede defender, hombre. Usted prácticamente es un mequetrefe. Entonces yo le diría lo siguiente: nosotros no estamos en contra de volver a clases. Nosotros de lo que estamos en contra es que mequetrefes como usted venga a querer llevar a los niños al matadero. Y no lo dice Daniel Esponda, le voy a enseñar datos, le mandé a don Raúl algunas estadísticas. Y yo entiendo a don Raúl Peña, él está defendiendo su negocio. Es más, él tiene hasta empleada doméstica, me dice.
y esa niña va a la escuela, acaba de decir, si entendí bien, o sea, usted está promoviendo la explotación infantil, o es mayor de edad, porque entendí que iba a la escuela, o son los niños de la trabajadora que tiene en su casa, porque no me quedó claro, pareciera eso. Le voy a explicar una cosa, usted vive en Honduras de allá. ¿Sabía usted que en el departamento que usted vive es el departamento que tiene la mejor infraestructura hidrosanitaria del país y de cada 100 escuelas menos de 30 tienen tubería de agua potable? Yo no estoy hablando de cada cuánto llega el agua, estoy hablando de la tubería mediante la cual debería de llegar el agua a las escuelas. Entonces, don Hugo Maldonado nunca lo he visto diciendo que cómo es posible que los niños hondureños vayan a escuelas donde no hay agua potable. Y le voy a dar otro dato, don Hugo, usted que está aquí en Tegucigalpa, en Francisco Morazán. El segundo departamento con la mejor infraestructura hidrosanitaria es el departamento de Francisco Morazán. De cada 100 escuelas, menos de 15 tiene tubería de agua potable. Y fíjese que nosotros los docentes, como estudiamos por vocación, hemos venido defendiendo el derecho a la educación históricamente y hay ejemplos preciosos como en el Técnico Honduras. Nosotros tenemos un comedor estudiantil que nosotros con nuestra propia bolsa le damos de comer a nuestros niños y jóvenes. Casi 300 hipotes comen todos los días ahí. Y yo nunca he visto usted que ande peleando por la merienda escolar, que se han robado los recursos. Entonces, mire, no nos venga usted con esos discursos baratos. Si va a defender al gobierno, mejor póngase la bandera del Partido Nacional o diga que es activista, pero no lleven a esa tragedia. Me gustaría que mostraran los datos, porque nosotros no estamos en contra de volver a los salones de clase. Hemos planteado 3 condiciones. Y lo feo a veces de venir a estos foros, que a mí me encanta venir, don Raúl Valladares, a este foro, es que aquí deberíamos de discutir con la gente que sabe. Mire, todos los médicos que han dado la cara en el tema de la pandemia dicen que no podemos volver a clase. Les voy a dar otro dato ahí para que lo estudien. El mes de julio que acaba de terminar es el mes de toda la pandemia que va aquí en Centroamérica donde más contagiados ha tenido Honduras y donde más muertos ha tenido. Es más, llevamos 37 minutos de foro. Cuando me dieron a mí la palabra ya se había muerto un hondureño por COVID-19. Cada 24 minutos en Honduras se está muriendo una persona por el COVID. Pero más que el COVID es por la incapacidad y los corruptos que son los funcionarios de gobierno que don Hugo Maldonado está defendiendo. Entonces, mire, debemos de partir de elementos concretos. Cuando yo fui a la Universidad Pedagógica, por dicha, me dio clases de sociología, por ejemplo, el profesor Aguilera, me dio clases el profesor Eugenio Sosa, tuve la dicha que me dio clases Carlos Héctor Sabión. Entonces, algunas cosas se me pegaron. Uno debe tomar decisiones en función de cosas concretas, no de voluntades. Fíjese que yo jugué béisbol de niño, yo quise jugar en los Cachorros de Chicago, nunca pude. Lo más que me dio fue a jugar en los Delfines de Spray, en la Ceiba. Una cosa es voluntad y otra cosa es lo que usted puede hacer. Entonces, mire, si nos muestran los datos. Yo creí que los Cachorros de Chicago de Estados Unidos, dije yo. En las grandes ligas quise jugar, pero no me dio mi talento para eso. Si nos pueden mostrar los datos, que no son datos de Daniel Esponda, son datos del BID. Pone ahí, pone lo que te mandé, Eddie, por favor. Que son datos del BID, no son datos míos. Y son datos del BID que tiene la Secretaría de Educación. Si se fijan en ese mapa, lo que está en color rojo son los centros educativos que están en alta precariedad, de 0 a 50. O sea, el 50% de la infraestructura escolar está destruido. Quiere decir que la mayor parte de la infraestructura escolar del país está totalmente destruida. Los centros educativos que se encuentran entre 51 y 75% están en color amarillo. Si ustedes fijan, es la minoría de ese mapa que tenemos ahí. Y el último son de los de 76 a 100. Prácticamente no hay ningún municipio que tenga la infraestructura al 100. Si me pueden colocar la siguiente imagen, por favor. Son datos del BID, mira ahí arriba, ¿ves? Datos del BID, no son datos de Daniel Esponda. Dice el BID que se necesitaban en el año 2012, que las condiciones de infraestructura estaban mejor que hoy en el 2021, porque don Hugo no nos ayuda a defender los presupuestos de educación. Decía el BID que se necesitaban, escuche Raúl, 162 millones de dólares para mejorar la infraestructura escolar. Y mire lo que dice ahí, del 0 al 3% de mantenimiento prácticamente no hay ninguna escuela, solo el 3% de las escuelas hondureñas necesitan algún mantenimiento. Del 3 al 33% de las escuelas hondureñas necesitan reparaciones menores, pero del 34 al 66% necesitan reconstrucción mayor. Y ojo con este dato escalofriante, del 67 al 100% de las escuelas necesitan reconstrucción nueva. Es decir, hay que volver a hacer la escuela. Y no lo está diciendo Daniel Esponda, lo está diciendo el BID. Son estudios que le hacen de gratis al gobierno.
Entonces yo me pregunto, ¿dónde estaba don Hugo Maldonado cuando las escuelas hondureñas se caían a pedazos? Y esto más, hoy hay campañas publicitarias, ¿verdad? Yo vi que pasaron la nota, porque yo miro este noticiero, la nota de el vacunatón. Qué bueno que, usted sabe, Raúl, ¿cuál es el presidente que comenzó a vacunar a los hondureños? Nayib Bukele. ¿Y sabe cuál es el presidente, el segundo presidente que continuó vacunando? El presidente de Israel. Pero el presidente que más hondureños ha vacunado es Joe Biden. ¿sí? Terminaron de vacunar en Estados Unidos y hoy, lamentablemente, nos están regalando las vacunas. Y con todas esas vacunas regaladas que consiguieron los alcaldes y todas las que del tal vacunatón, Honduras no ha vacunado ni siquiera al 4% de su población. Entonces, ¿cuál es el contexto? Voy a tratar de ser lo más explicativo posible. Con escuelas destruidas, sin agua potable, sin insumos de bioseguridad y con menos del 3.5% de la población vacunada, don Hugo Maldonado, que es defensor de derechos humanos, dice que sí, que hay que llevar a los niños a las escuelas. Nosotros hemos planteado 3 cosas para el retorno. Número 1, el tema de la vacunación. Y le voy a explicar otra cosa para que la tenga pendiente ahí. Mire, la vacunación lo que pretende desarrollar, según los médicos, es una cosa que ellos le dicen inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño se logra cuando la mayor parte de la población que está en edad de vacunación la han vacunado. ¿Sí? En Honduras no estamos ni cerquita de estar de eso porque ya le dije que ni siquiera el 3.5% de la población se ha vacunado. Entonces, vacunación. Segundo, ya va a venir la otra campaña publicitaria que están arreglando escuelas. Ya dijo el ingeniero forestal que van a arreglar 600 escuelas y son casi 18,000 centros educativos que hay en Honduras. Quiere decir, Raúl, que no van a reparar ni siquiera el 3% de las escuelas en Honduras, ni el 3% de las escuelas en Honduras. Y el otro elemento es tener un protocolo de bioseguridad robusto. Entonces, cierro con esto. ¿Qué debe ser el protocolo? Y nosotros hemos hecho propuestas para retornar. Lamentablemente, don Raúl Peña y don Hugo Maldonado no lo ha escuchado. Por ejemplo, yo trabajo en el Técnico Honduras y yo doy clases de sociología, de filosofía, de historia, estudios sociales, esas cosas. Yo atiendo en un aula diseñada para 30 hasta 45 muchachos, pero cuando van a los talleres son atendidos por 3 o 4 compañeros. Entonces nosotros planteábamos lo siguiente. Primero nos preocupa el primer extremo del sistema, donde se desarrollan las habilidades de lectoescritura, que eso de manera remota es prácticamente imposible desarrollarlo. Esa tarea le está tocando a los padres y las madres de familia. Y el otro extremo es la educación técnica. Mire, Raúl, el próximo año vamos a graduar cipotes que van a ser técnicos en automotriz, que nunca le quitaron ni siquiera la tapa al radiador, pero no porque no queramos, sino porque el gobierno no ha cumplido. Entonces el protocolo debería ser lo siguiente. Si allá en el taller son atendidos por 3 o 4 profesores, dividamos la sección a la mitad, garanticemos agua potable, medidas de bioseguridad y que los muchachos mayores que ya están en bachillerato comiencen a hacer prácticas en los laboratorios y en los talleres. Perfectamente lo podríamos hacer, pero yo invito a don Hugo, vaya a ver a dónde están las cisternas del Técnico Honduras, vaya a ver si le llega el agua potable al Técnico Honduras, vaya a ver si hay medidas de bioseguridad. Usted debería ser un defensor del pueblo. Pero entiendo yo que hoy defienda al Partido Nacional de Honduras hecho gobierno. Eso nos permitiría ir midiendo. Y sí le agradezco mucho a don Raúl Peña la sinceridad, porque en el foro anterior que estuve en otra casa televisiva, los representantes del sector privado no fueron sinceros. Quien está generando la presión para retornar a clases son los centros educativos privados. Yo entiendo que es un negocio y que tienen un golpe económico bastante fuerte. Pero miren, la única manera de rescatar un sistema educativo es con niños vivos y con profesores vivos. Si la pandemia aumenta de manera desproporcional como está creciendo en la actualidad, entonces no van a haber niños ni profesores con los que podamos rescatar el sistema educativo nacional. Ciérrole diciendo, don Hugo, que sí, es una posición política. Si yo llego al Congreso de la República, vamos a ir a derogar esa ley fundamental de educación, a luchar por derogar esa ley fundamental de educación que le está restando el derecho a la educación a los niños. Vamos a ir a derogar todas esas leyes que pretenden privatizar el sector salud, que por eso estamos en esos terribles aprietos, y vamos a ir a generar espacios para garantizar 3 cosas importantes. Educación de calidad, pero no como un estribillo. Debemos de preguntarnos qué vamos a enseñar, cómo lo vamos a enseñar y para qué lo vamos a enseñar. Y se lo resumo en esto, necesitamos una educación para la vida, que los niños se puedan desarrollar y las niñas se puedan desarrollar en espacios pedagógicos, donde logren comprender los valores, los principios y que podamos vivir en democracia.
y que el sistema educativo también esté orientado para el trabajo. Es decir, que los títulos que tienen nuestros niños egresados de educación media y los títulos de los universitarios no sirvan nada más de adorno en la sala de sus casas, sino que realmente sean una credencial para tener un puesto de trabajo. Necesitamos construir una educación para el trabajo y estos tiempos de pandemia nos lo van a permitir. Por dicha, en noviembre vienen las elecciones y el partido que usted defiende se va al gobierno y vendrá un nuevo futuro para este país. Don Hugo. Don Hugo, adelante. Muchas gracias. Ahí he escuchado a los panelistas. Bueno, profesor Esponda, yo creo que lo único que le hizo falta a usted es que responsabilice al CODE por la supuesta corrupción que hay en algunos entes magisteriales, que a tal extremo que tienen no solo hipotecadas sus edificios y inclusive... Qué bueno que lo diga, qué bueno que lo diga. ¿Sabe por qué sabe por qué los edificios? Pone por favor, Esponda. Lo voy a escuchar y después lo voy a volver a ilustrar. Respéteme a mí. Sí. Vale más que no vino, porque si no nos tira un paso así como aquel muchacho. No, y es que usted... Hubiera venido aquí presencial mejor, hombre. Entonces le voy a decir una cosa que solo le hizo falta a usted responsabilizarnos a nosotros por la corrupción que hay en algunos entes magisteriales educativos. Bueno, pero bien, ese es su discurso político. Nosotros por 38 años hemos estado haciendo lo que hemos estado haciendo, comprometidos con la situación de los derechos humanos en este país. 2, y debo decirle una cosa, yo he sido un tipo tan comprometido con los derechos humanos que no me he puesto ni me he colgado una bandera de X o Y partido, aunque la última participación política activa que tuve yo fue con doña Xiomara después del golpe de Estado, cuando le acompañamos en su campaña política. Y posteriormente, después de lo que los escenarios políticos que se han dado en el país, hemos vuelto a nuestra trinchera. Y le voy a decir una cosa, las cosas que usted ha dicho son muchas de ellas más que populistas. Cuánto me gustaría, y Dios quiera me preste vida para verle en los próximos años, profesor, y desearle sus mejores éxitos. Y le diré una cosa, que realmente el país necesita buscar mejores derroteros, totalmente de acuerdo. Y en ningún momento me he puesto una bandera de ningún otro partido político para figurar en los foros, ni tengo un discurso populista, sino que tengo los pies puestos. Bien, mientras recupera el internet, voy con don Raúl Peña. Don Raúl, por favor, adelante. Gracias. Raúl, mira, tu foro en el país tiene que ser unificando esfuerzos, todos y todas, y todos los sectores en beneficio del país. Sí, don Raúl. Bueno, mira, Raúl, te decía que tu foro es muy respetado y que lo seguimos muchas personas en Honduras. Y realmente, pues tú no eres responsable por la calidad de las personas que a veces invitas. Atacar personalmente a otra persona y ofenderla, no creo que sea el lema de un docente, de una persona que pasó por una universidad, que ofenda a una persona de edad, siendo un docente representando un colegio de profesores. Da tristeza realmente porque nos indica por el camino que estamos llevando a la educación en este país. Nos sentimos mal desde el punto de vista privado porque toda la vida fue eso, Raúl, una diferencia. Para ellos, los ricos son enemigos de los pobres, hay que matar a los ricos. Ellos, los oligarcas y esto y lo otro, se quedaron en el siglo pasado, pobrecillos, porque esa mentalidad ya no la comparte el joven. Yo les digo, vayan y hagan una encuesta con los muchachos a ver si andan pensando en izquierda o en derecha.
Pensemos en Honduras, y para pensar en Honduras hay que unir esfuerzos y hay que ser hondureño bien nacido, no solamente utilizar la educación para hacer campaña política. Yo les digo, pongan un colegio privado, hombre, para que vean si es cierto que es fácil ganar el dinero en un colegio privado, para que vean si es cierto que se hacen millonarios. Cuéntenme de un profesor que ande en un Mercedes. Yo les voy a decir otra cosa, el fracaso que él habla del técnico Honduras, a mí me duele, porque aquí el técnico hondureño alemán es un colegio insignia, y el José Trinidad Reyes, nosotros le estamos, modestia aparte, cediendo la plataforma de nuestro instituto, y está trabajando muy bien con la plataforma virtual que nosotros le estamos cediendo, y están muy agradecidos los profesores, especialmente el profesor Carballo. Son profesores que han dedicado su vida a la educación, no a andar dirigiendo colegios pues para llegar a puestos políticos. Yo digo, bueno, si allá no pueden ponerle una tapa a un radiador, yo les aconsejaría que se acerquen a nosotros, porque nosotros lo que hicimos fue ir a las casas de los muchachos y llevar en los talleres, los laboratorios. Construimos más de 100 laboratorios para ir a las casas de los muchachos, porque eso se llama creatividad, eso no es dinero, sin aumentarle ni un centavo. Lo que nos está faltando a los profesores de este país es realmente desarrollar esa creatividad que supuestamente nos dieron en la pedagógica o en la Universidad Nacional Autónoma, que no la dieron, porque tampoco existe ya. O sea, el sistema educativo está dañado desde arriba hasta sus más profundas raíces. Y yo siento que no vengo aquí a discutir, a calentarme la cabeza, a querer convencer a un convencido de que la mejor solución sería que nos fuéramos para Cuba todos. No, yo pienso que estoy invitado acá, acepté la invitación para exponer los puntos de vista que yo creo que deben utilizarse para desarrollar el país. En ningún país la educación es gratis. En ningún país la educación es gratis. De ninguna manera. La paga el gobierno o la paga cualquier otra persona, pero no es cuestión de que los costos educativos no sean así. Finlandia, los mejores profesores de Finlandia. Entonces, eso de creer de que le aumenten el presupuesto a la educación para que tengamos una educación de calidad, yo le puedo decir algo y se lo voy a recordar. Hace como un año estuvieron peleando en las calles la profesora Suyapa y los profesores, la doctora Suyapa y los profesores en las calles. ¿Y sabe qué? Que los profesores aprovecharon para que les quitaran el impuesto de lo que es el pago de las vacaciones. Bueno, está bien, es una lucha, pero no quieran esconder de que tampoco no están ahí para mantener un status quo que les da el gobierno con su salario. Por ejemplo, el colegio de pedagogos, ¿de qué se mantiene? ¿Será que los dos personajes que están ahí ponen de su dinero para mantener todo ese colegio? Yo creo que hay que ser realistas y dejar de ofender a las demás personas. Yo creo que tenemos que pensar como hondureños, agarrarnos de las manos. Si el gobierno no sirve, eso es una realidad, pero busquemos cambiarlo de una mejor manera. Por ejemplo, alguien dijo ahí que cuando llegue al gobierno, él va a hacer los cambios de la ley tal, y todos estos años siendo presidentes y estando en los colegios de pedagogos, ¿por qué no ha habido cambios? Porque hasta que llegue cierta persona al gobierno van a cambiar. Por el amor de Dios, nosotros en la empresa privada no lo vemos así. Nosotros cambiamos e invertimos porque creemos en Honduras. Porque invertir en Honduras es una cosa para héroes en este momento. No es cualquiera, así lo más común es tener un trabajito, hombre, y que le lleguen los 14 salarios a la cuenta a fin de mes. Lo difícil aquí es empezar una empresa con un gobierno extorsionista, con una competencia desleal, con un mercado deprimido, con una economía por los suelos. Entonces, ofender al que está tratando de hacer algo, ¿por qué? Porque va a tener una utilidad. Si ese es placer, lo pueden hacer. Pero yo los invito y ojalá que ninguno de ellos sea empresario, porque estaría dando con la piedra en los dientes. Muchísimas gracias. Adelante. Profesor. Bueno, yo, como siempre, acostumbro a respetar a las personas, pero yo les voy a decir una cosa, y lo puedo decir abiertamente. Yo soy miembro del Partido de la Revolución Morazanista. Esa es mi militancia. Y como morazanista que soy, voy a defender la educación, que es lo que nos corresponde. Ahora, yo entiendo a los empresarios y los entiendo biencito. Miren, tienen una crisis de utilidades ahorita. Dejaron de vender los libros que ellos traen del exterior para vendérselos a los alumnos. Dejaron de vender los uniformes, tanto diarios como de educación física.
dejaron de vender la meriendita porque prohíben a los alumnos hasta que lleven la comida de afuera porque ellos la tienen ahí con el pretexto de que la venden calientes y es sana. Un montón de negocios que han perdido por estar cerradas sus escuelas, que están desesperados por recuperar ese dinero, ¿verdad? Porque para ellos no es suficiente estar ganando con la mercantilización de la educación y estar cobrando una mensualidad que, por cierto, cobran 12 meses y solo dan 10, aparte de que cobran la matrícula, o sea, cobran 13 cuotas. Y entonces han perdido el negocito de estar vendiendo las cosas que venden también al interior de la escuela. Yo les entiendo que se enojen y se desesperen con nosotros. Por el otro lado, eso es lo que quieren los oligarcas, eso es lo que quieren los voceros del Fondo Monetario, los voceros del modelo neoliberal y los voceros del capitalismo salvaje. Que los profesores no creamos conciencia en el alumnado, es lo que quieren. Ellos quieren que nos limitemos a dar matemáticas, español, ciencias naturales y que nos alejemos de la realidad nacional y que no le expliquemos a los actores del hecho educativo sobre las realidades que está pasando en el país. Ellos así nos quieren, sin formar política ideológicamente a las comunidades, porque al pueblo la verdadera educación es darle concientización para que defienda sus posiciones y sus posibilidades. Y eso ustedes, los oligarcas, no lo van a conseguir, porque para eso estamos formados, para educar a nuestra población. Por el otro lado, yo les voy a decir, sí, nadie se enoja. Mire, le voy a decir como decía el Chapulín Colorado a don Hugo Maldonado, pero no se enoje. Imagínense que estamos a las 7:30 de la mañana, ya van a ser las 8, y enojado como va a pasar el resto del día. Entonces, pero sí, posponer el hecho educativo en América Latina es un posicionamiento. Fíjate que el señor de la empresa privada, don Raúl, no quiere que nosotros hablemos de ideología en la educación, pero ellos sí quieren posponer la educación, porque es el posicionamiento del modelo, porque es un posicionamiento ideológico de todo el modelo neoliberal, aunque le moleste que yo hable de ideologías, pero discúlpeme, yo estoy organizado desde que tengo 12 años y he venido luchando por la matria siempre. Y entonces, por un sombrerazo yo no me voy a apartar, ¿va? Entonces, sí, ustedes quieren que nosotros no hagamos posicionamientos ideológicos, pero ustedes sí están cumpliendo el papel ideológico del modelo, de postergar la educación, porque en la medida en que el pueblo no se eduque, en esa medida vamos a tener gente votando por un pan con mostaza o por 50 lempiras. Por el otro lado, quiero decirles, ese papel que tienen de desprestigiar no solo a los trabajadores de la educación como nosotros, sino que a los trabajadores en general, de achacarles los problemas siempre a los trabajadores. La empresa no rinde por culpa de los trabajadores. La educación no rinde por culpa de los trabajadores de la educación. Las empresas no rinden porque los dueños de las empresas o los gobiernos no dan lo necesario para desarrollar los procesos. En el caso de Honduras, ¿en qué momento el Estado ha invertido? Le aprobaron 180 millones allá en el Congreso Nacional y no han puesto ni un ladrillo. ¿Por qué no llaman y le piden al gobierno que colabore? Y don Hugo, la educación es un derecho humano también. Luche por ese derecho humano a la educación. Porque ustedes, los vendedores de fantasías a favor del gobierno, dicen que la educación es un servicio. No, los servicios se venden. La educación es un derecho humano. Y entonces luchen por ese derecho humano. ¿Por qué no hablan de pedir presupuesto? Y es que ahora están hablando de corrupción en los colegios magisteriales. Yo les digo, las puertas del Colegio de Pedagogos de Honduras están abiertas. Yo felizmente termino el 20 de enero mi ciclo de 4 años. Y yo particularmente me siento muy orgulloso de mi actuar, porque yo no soy como ustedes que voy a defraudar a mi familia con una posición hoy y otra mañana. Mi familia me conoce como una persona honrada y nunca los voy a defraudar. Así que en el caso del Colegio de Pedagogos, Daniel va a defender su colegio. Claro. Pero en el caso del Colegio de Pedagogos, yo levanto la cara, los miro a los ojos
Y lo que ustedes están señalando con nosotros, se los regreso a ustedes. El Colegio de Pedagogos de Honduras ha trabajado. Cuando le ha tocado en los científicos, trabajamos en los científicos con los cientistas, con los que saben de educación, no con ustedes. Cuando al Colegio de Pedagogos de Honduras le ha tocado posicionamientos ideológicos, los tenemos y no los negamos. Y cuando nos ha tocado luchar en las calles, lo hemos hecho. Y nunca hemos tenido canonjías de parte del gobierno como ustedes. Bien. Yo sí Bien, quiero decir... sí, solo permítame, porque a las 8 tengo que hacer una pausa forzosamente. Voy a la pausa. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Después de que la semana anterior se conociera que el gobierno de Daniel Ortega otorgó la nacionalidad nicaragüense al expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén, quien es señalado por supuestos delitos de corrupción en El Salvador, las relaciones entre ambos países se han tornado tensas. En un intercambio de correspondencia, la cual fue mencionada a inicios de esta semana por el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, habría ocasionado que este último acusara a su contraparte salvadoreña, Alexandra Gil Tinoco, de inmiscuirse en asuntos internos de Nicaragua. Moncada además calificó de inaceptable un documento enviado por el canciller salvadoreña, en la que según él se refiere en términos ofensivos e insultantes a ciudadanos nicaragüenses por nacionalización, derecho que tienen todos los estados. El funcionario nicaragüense agregó que las presiones recibidas por parte de Gil se han extendido al sistema de integración centroamericano, pidiendo el consenso reglamentario, lo que según él es flagrante violación al Tratado de Tegucigalpa. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Bien, continuamos. Aquí tengo una pregunta, me dicen, pregúntele por favor a Daniel Esponda, que si así como en las escuelas privadas sí están dispuestos a regresar a clases, si ellos estuvieran de acuerdo de regresar a clases en las escuelas públicas donde estén vacunados los profesores y la escuela tenga agua. Lo dijimos, nosotros hemos planteado 3 condiciones: vacunación, medidas de bioseguridad y un protocolo. Nos debemos de hacer preguntas como la siguiente, Raúl. Si en una escuela donde se abran se contagia un niño, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué triaje lo vamos a mandar? ¿A qué hospital lo vamos a mandar? ¿Vamos a cerrar la escuela? ¿Vamos a poner en cuarentena el grado? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero antes de ahondar en ese tema, le quiero decir a don Raúl Peña, nosotros no estamos en contra de la educación privada. Es más, yo mismo he trabajado en educación privada. Nosotros tenemos afiliados en su colegio, seguramente, en su escuela. Segundo, este elemento o esta discusión que ustedes han venido generando se acabó acabamos con el tema científico. Ahí están los datos. O sea, no lo digo yo. Mejor hablemos del tema de la infraestructura, hablemos del protocolo de bioseguridad, cómo van a ser las escuelas, por ejemplo, las escuelas privadas que tienen transporte, que le cobran a los niños, a los padres de familia para llevar a los niños a la escuela. ¿Quién va a garantizar porque ese es otro tema, Raúl. No solamente es un tema de qué vamos a hacer en la escuela, es qué van a hacer los niños cuando se desplacen hacia las escuelas. Y quiero decir que hay una enorme diferencia entre que los niños vayan al parque, que los niños vayan a los centros comerciales, porque generalmente van con sus padres o con un adulto. Pero cuando los niños llegan a la escuela, no sé si se dan cuenta, son responsabilidad nuestra. Y muchísimos profesores hasta de su bolsillo sacan dinero para darle comer a los estudiantes. Eso ya lo había explicado. Aquí la pregunta del millón, y sí es cierto que usted, don Hugo Maldonado, ha apoyado procesos de corrupción. Si usted no estaba felicitando los hospitales móviles allá en San Pedro, yo aquí tengo la nota. Usted estaba felicitando al gobierno por los hospitales móviles que no sirvieron para nada. A los regidores. Y le voy a aclarar una cosa más, y a don Raúl también, con todo el respeto que usted se merece, don Raúl. Mire, a don Raúl Peña. Fíjense que nos hubiera encantado que don Hugo Maldonado, presidente del CODE, que defiende derechos humanos, que le voy a agregar una cosa más. Según la Convención Interamericana de Derechos Humanos, nosotros los profesores somos promotores de los derechos humanos.
En el año 2014, el partido que usted defiende, perdón, en el año 2012, el partido de gobierno que usted defiende le violó el derecho a la jubilación a los profesores y eliminó la vieja ley del INPREMA. Usted debe saber que los derechos no pueden ser ni disminuidos ni tergiversados. Honduras tiene 4 años de manera consecutiva de estar en la lista corta de países violadores a las libertades sindicales. Por esa intromisión en la libertad sindical, que usted lo debería manejar mejor que yo porque dirige el CODE, a las organizaciones magisteriales las intervinieron. Y además de intervenirlas, les coartaron todos los derechos que nosotros teníamos de la libre asociación. Es por eso que en los préstamos que tenían las organizaciones magistrales para el tema de infraestructura entraron en mora. Le voy a contar algo. En el caso del COPRUM, nosotros ya habíamos pagado todo el capital prácticamente. Es más, cuando yo llegué a la organización, porque yo llegué a la organización en el 2016, que por cierto no soy el presidente del profesor Luis Ramírez, nosotros le dijimos al INPREMA, bueno, aquí están las llaves, tomen el edificio. Cuando usted saca un préstamo hipotecario, no sé si sabe, si no puede pagar el préstamo, entregue el inmueble. El INPREMA no nos lo quiso agarrar porque nos quieren chantajear con el edificio. Pero no nos van a chantajear, nosotros tenemos otras propiedades. Entonces yo los invito a ustedes dos a que volvamos a la discusión que nos ocupa. ¿Qué vamos a hacer con el derecho de los niños? Yo lo invito a usted, don Hugo Maldonado, a que se lave un poquito la cara y que vaya a investigar a Banadesa, porque a nosotros no nos dan respuesta, qué han hecho con las sumas millonarias que ha generado el Fondo FID, que debería de servir para garantizar conectividad a Internet. Lo invito a que vaya a investigar el tema de las tablets, porque hoy ya hay presupuestos extraordinarios, dicen que van a comprar 7.500 tablets. Entonces, cuando yo planteo que hay que tomar decisiones en función de los datos, de la ciencia, les voy a dar un dato que nos da el Observatorio de la Calidad de la Educación de la Universidad Pedagógica. El 97% de los hogares donde hay niños en el sistema educativo tienen o un aparato telefónico inteligente o tienen una computadora. El problema en Honduras se llama conectividad. Este país es el país que tiene los rangos más bajos de conectividad a Internet y los precios más caros. Entonces, en los hogares hondureños, aunque usted no lo crea, don Hugo, hay una discusión espantosa entre comprar una recarga para que sus hijos se conecten con sus profesores, porque el Estado ha sido incapaz de garantizar eso, o comprar la comida del día. ¿Y qué va a creer? La gente prefiere comprar la comida del día para los niños que conectarse a Internet. Entonces, dado a eso, 2 de cada 3 niños que deberían de estar en las escuelas están excluidos. Un poquito más de poquito menos de 1,5 millones de niños. 1.3. Previo a la pandemia eran 500,000. La pandemia lo único que ha hecho es evidenciar y agudizar la crisis que teníamos. Entonces, nosotros no estamos en contra de volver a las escuelas. Queremos volver a las escuelas. Lo que nosotros no vamos a estar a favor nunca, pero jamás, es que lleven al matadero a los niños y a nuestros compañeros. Si tienen vacunada a la población, si garantizan la infraestructura hidrosanitaria, agua potable, pero no para que se vayan a tomar la foto, ¿va? O sea, necesitamos que se garanticen las mascarillas, el gel de manos, el distanciamiento. Si tenemos esa segunda condicionante y tenemos un protocolo de bioseguridad, no solamente para estar en el centro, sino que también tengamos una respuesta si los niños o los docentes se infectan. Y le voy a dar un ejemplo de lo que planteaba el ministro que usted está defendiendo hoy, qué lástima que no estuvo aquí. Está hablando de abrir los municipios más pobres de Francisco Morazán, que por cierto debería irlos a visitar, yo he ido varias veces. Ahí hay un porcentaje de desnutrición infantil salvaje. ¿Sabe usted dónde queda el hospital más cercano, la sala COVID más cercana de Alubarén, de Reitoca, de San Miguelito, de La Libertad? Queda aquí cerquita, por el hospital escuela. Es la sala COVID más cerca. Si un niño en ese centro educativo se contagia, ¿a qué triaje lo vamos a llevar? ¿A qué centro de estabilización lo vamos a llevar? ¿Qué médico lo va a atender? ¿A dónde están los medicamentos para atender a esos niños y a esos profesores si se contagian? En un caso hipotético que se contagiaran. Claro, con el porcentaje de muertos que tenemos hoy y el porcentaje de contagios, lo probable es que se contagien. Entonces, esas preguntas nos debemos de hacer. Y la gran pregunta que yo les quiero hacer a usted, si todas estas condiciones objetivas, que no hay agua potable, que se ha vacunado menos del 3.5% de la población, que aquí en Francisco Morazán, de cada 100 escuelas, 15 tienen tubería de agua potable, que han estado en el abandono las escuelas, ¿cuáles son los elementos objetivos suyos para decir que estamos capacitados o estamos en condiciones para que los niños regresen a los salones? Ya lo decía el BID en esos datos que di, que prácticamente el 67% de las escuelas hondureñas necesitan una reconstrucción total.
y apenas un 3% son los que necesitan reparaciones menores. Entonces, ¿de qué parte usted para decir que estamos preparados para ir a los centros educativos? Si nada de esto que le ha planteado al final, el gobierno nos ha dicho, ni usted tampoco. Entonces, a nosotros nos encantaría sentarnos, y le voy a decir otro tema para cerrar. Uno de los problemas que tiene su gobierno es que ha desmantelado el Estado de Derecho. En los estados de derecho existen pesos y contrapesos, no solamente ideológicos, sino también institucionales. ¿Sabe usted cómo se llama el contrapeso, el tomador de decisión en la Secretaría de Educación? Se llama Junta Nacional de Dirección Docente. Aquí está Wincho, que no me deja mentir. Los primeros que hicimos propuesta para el retorno seguro a clases fuimos nosotros en la FON. Bueno, el Colegio de Pedagogos, el PRIGMA y el COPRUM. Hicimos una propuesta por escrito, definimos una ruta, porque sabíamos que el Partido Nacional no iba a garantizar el tema de la conectividad. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Ninguna. Y desde el mes de abril del año pasado, si no me equivoco, Wincho, no volvió a sesionar la Junta Nacional de Dirección Docente. ¿Por qué? Porque estas mismas inquietudes que le estamos planteando a ustedes las hicimos ahí. Entonces nosotros sí queremos volver a clases, pero no vamos a exponer a nuestros niños. Y sobre todo, sabemos del impacto negativo. Pero solo con niños vivos y profesores vivos podemos rescatar el sistema educativo. Las escuelas se van a abrir con recursos, no con discursos. Don Hugo Maldonado. Mire, yo creo que el sistema educativo nacional, si bien es cierto y reitero, necesita una reforma en su totalidad. Nosotros creemos que esta experiencia de la pandemia, sin duda alguna, no solo ha afectado a Honduras, sino a muchos países. La otra situación es que en el campo educativo el país ha estado siempre bajo y que con la pandemia los niños han retrocedido enormemente. Yo creo que esto es hablar de la calidad educativa, hablar de la calidad de los centros educativos, hablar de los presupuestos a educación, es sumamente importante e interesante, en vista de importante porque si no tenemos un pueblo bien educado, los niños son el futuro de Honduras, pero son el presente de hoy, en donde los sectores involucrados para poder desarrollar el país, desarrollar a esa persona humana, realmente es un compromiso total de los sectores involucrados. Llamemos gobierno, llamemos maestros o magisterio nacional y padres de familia, pero realmente que es una situación en donde no podemos estar y que debería de ser así, pues, tener las mejores condiciones. El problema es que el sistema educativo nacional no es un sistema educativo creado ayer o en el presente, sino que el sistema educativo nacional, lo que tenemos en la actualidad es lo que siempre hemos tenido a nivel del país. Yo vengo de una escuela pública, yo vengo de una secundaria de la jornada nocturna. Yo recuerdo que hemos estado, cuando yo estuve en la escuela, por ejemplo, íbamos mañana y tarde. Recuerdo mucho a mis mentores, realmente debo mucho que agradecerles. Estamos viendo en un nuevo escenario en donde no hemos avanzado, más bien hemos retrocedido. Ahora la jornada, un maestro termina una jornada en un instituto y está listando sus libros, cuadernos, para irse al siguiente colegio educativo o escuela a impartir sus clases como una segunda jornada. Realmente el sistema educativo merece la atención respectiva porque este es el desarrollo del país. Yo, señor Esponda y todos los que estamos aquí, profesor Esponda y todos, yo creo que en vez de estar en estas discusiones intestinas que no nos ayudan en nada, con estos discursos populistas
que el populismo ya sabemos dónde termina. Entonces, realmente el sistema educativo nacional no hay que agarrarlo como una demagogia política, hay que agarrarlo con responsabilidad, poner y hacer las cosas que se tienen que hacer en beneficio de esos cientos de estudiantes. Creemos firmemente en que cualquier inversión que se haga en materia de educación debe ser el primer rubro: salud, educación, salud y seguridad pública. Y porque creemos que no estamos listos. Y tampoco estamos en que unas escuelas vayan a como pilotaje, y el resto de los niños cómo se van a nivelar, porque realmente esa es una situación irregular abismalmente, pero sí tenemos que hacer el esfuerzo entre todos los sectores para ver cómo logramos echar adelante a la niñez en este país, porque realmente con dramatismo tampoco nos vamos a salir adelante. Yo creo que una cosa son los intereses de grupos, otra cosa es el interés de la educación como tal. Permítame, don Raúl, por favor, don Raúl, ¿qué salida le ve a esto usted? Y también el haber perdido 2 años de clases obviamente afecta el futuro del país. Los muchachos, las muchachas, los niños y las niñas. Es un gran atraso para el país. Indudablemente, el principal culpable es la pandemia. Don Raúl. Bueno, ya que estamos entrando en la parte donde se acabaron las ofensas y los tiras y encoges, y ahora pensemos como hondureños, yo voy a abordar 3 temas que creo que podríamos salvar esta mañana. Uno, el retorno a clases. Seguro, yo creo que, aunque el profesor Edwin al principio dijo que nunca retornarían a clases, ya el profesor Esponda está diciendo que no hay ninguna dificultad tan grande si se cumplen los requisitos básicos y en eso estaríamos de acuerdo, porque nosotros los privados en parte ya regresamos a clase, aunque no los tengamos virtualmente, pero vamos y los buscamos. Y ahí creo que es una buena actitud positiva para Honduras, en la cual todos deberíamos presionar a ese gobierno que ustedes hablan para que responda ante la sociedad por su responsabilidad de educar y manejar el sistema educativo. Ok. El otro tema que creo que debemos aterrizar es que ya quedemos claros en que no debemos politizar la educación. Hacer campaña diciendo de que vamos a hacer esto allá y que vamos a hacer esto después. La educación ha sido un tema abandonado por años intencionalmente, porque nuestro pueblo es uno de los pueblos que está más atrasado y ha recibido menos conocimiento. Cuando nos comparamos con Costa Rica, por ejemplo, nos da un dolor en el corazón. Ahí es donde entra la pregunta que tú me haces, Raúl. ¿Qué podemos hacer? Bueno, la modernización de la educación es fundamental y no se va a dar si los profesores, y yo les preguntaría a ellos, ¿están listos los grupos de profesores? Porque ahí está una de las funciones de los colegios magisteriales y de profesores. ¿Están listos para abordar la 4ª revolución industrial? Les preguntaría, ¿está realmente la Universidad Pedagógica Morazánica enseñando electrónica avanzada, enseñando robótica, enseñando inteligencia artificial, enseñando todos los procesos nuevos de computación, a cómo manejar la nube? Ahí están todos los demás países. O sea, hablar nosotros ahorita de ir a arreglar los techos, y eso es hiper básico. Los profesores, los que dicen que saben de educación, que están allá del otro lado ahorita de la pantalla, pues están contigo ahí. Deberíamos de estar preocupados, y eso tiene que hacerse en equipo, porque ustedes solos no lo van a lograr. Si alguien puede invertir en esos cambios, es la empresa privada, porque es la que ha modernizado no solo el sector educativo, sino todo el sector productivo de Honduras depende de la inversión privada, y en todos los países del mundo las invenciones y las innovaciones no vienen de las universidades, vienen de las empresas privadas que investigan y crean. Así que este punto es, profesores, don Hugo, yo creo que es un buen momento para reflexionar y quitarnos esas marcas, esos estigmas que tenemos de que los profesores de los colegios públicos son unos revoltosos, o que los otros andan con una truchita y que los otros son de izquierda. O sea, yo creo que llegó el momento en que, si queremos Honduras,
echemos para adelante y pongamos realmente el corazón en esto, porque ya nos estamos quedando súper atrás. El Salvador nos está comiendo. De repente vamos a tener los salvadoreños dominando este país. Ya es hora que nos demos cuenta que estamos perdidos en un limbo, y ese limbo se debe a los partidos políticos. No nos han llevado adelante. Y entonces está bien que ataquemos a este gobierno, pero nosotros debemos procurar que el país avance y aportar nuestro grano de arena, y no solamente ver agua para los diferentes molinos separadamente. ¿El sector privado tiene culpa en esto? Claro que lo tiene, pero ¿por qué no nos sentamos en conjunto? Cuando el país es primero, debe haber prioridades. Y yo creo que la FENIEP, ahí está Carlos Avillón, yo he sido miembro de la FENIEP, he sido presidente de la FENIEP acá en la Costa Norte por mucho tiempo. Siempre hemos estado dispuestos a colaborar. Más bien el pleito ha sido con ministros como el ministro Marlon Escoto, que inventó esa ley y metió la escuelita para regalar calificaciones. Por el amor de Dios, ¿cómo no podíamos protestar si nosotros queremos calidad? Y allá el ministro anda queriendo regalar, y lo siguen haciendo, porque es un gran negocio dar esas clases de fin de año de esa escuelita. Y yo quiero aprovechar para cerrar, para felicitar a los profesores que trabajan en los colegios y escuelas privadas, porque ellos ahí van a colaborar y se dan cuenta, ellos sí están en contacto de la realidad de lo que hace una escuela privada, aunque casi todos terminan emigrando, la mayor parte a una institución pública, porque ellos son bien claros, dicen, allá voy a estar blindado, allá nunca me van a despedir, allá nunca me van a exigir. Bueno, esa es la manera de trabajar del gobierno, pero acá hay muchos que se han quedado y han hecho crecer las escuelas a nivel internacional y a nivel nacional con buenos prestigios. Eso, bueno, pues es un aporte. Básicamente, yo quisiera hacerles un llamado a los profesores, que son los que están más conmigo en la rama educativa. Soy el rector del ITE, y creo que la responsabilidad de nosotros es aplicar los conocimientos de la educación, servir a la educación, servir a los niños, y hacerlo de corazón y entregarlo, porque hay miles y miles de profesores que no son presidentes de colegios magisteriales ni nada, que lo están haciendo bien. Lo están haciendo bien y no protestan y están yendo y cumplen con sus derechos. No los podemos abandonar por una bandera política y por escalar puestos al Congreso o por algo así. O sea, ese es el llamado. Nosotros estamos aquí para servirles. Gracias. Gracias. Solo una pausa. Continúo con mis invitados para las conclusiones finales. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, gracias. Voy con don Hugo Maldonado, al que le agradezco su comparecencia esta mañana. Muchas gracias, don Hugo. Sus consideraciones finales, siempre muy agradecido por su participación. No, licenciado Raúl, muchas gracias por invitarnos al cielo. Creemos nosotros que el pensamiento del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos no es tener una trinchera para unos o una retaguardia para otros. En el Comité de Derechos Humanos siempre hemos tenido muy claro nuestras acciones encaminadas hacia ver y buscar los correctivos necesarios, las políticas públicas encaminadas hacia buscar el bien común de una sociedad. Y como en este caso el Sistema Educativo Nacional, reiteramos nuestro apoyo a los padres de familia, a los niños, a los colegios magisteriales que puedan permitir o aceptar cualquier recomendación de nuestra organización, el mismo gobierno o quien esté en el cargo de la Secretaría de Educación. Creemos que si no tenemos esa capacidad de pensamiento para poder conjuntar ideas, nunca vamos a salir de este subdesarrollo que tenemos en el sistema educativo nacional. Y agradezco a usted y mis disculpas por algunas intervenciones no adecuadas. Don Hugo Maldonado, presidente del CODE, agradezco su participación. Don Raúl Peña también, muy gentil en haber aceptado la invitación que le giramos para hablar sobre este tema tan importante para todos nosotros los hondureños,
para el país, para el futuro de Honduras? Don Raúl. Gracias. Bueno, para terminar, yo diría que la educación de Honduras tiene que ser reformada, renovada desde su principio, desde su base. Y eso requiere el trabajo de todos los hondureños. Hay que emitir un diagnóstico y crear un programa educativo que vaya de acuerdo a un plan de nación, de país, a donde queremos llegar. Por ejemplo, Uruguay se propuso ser el mejor país en el desarrollo de software para computadoras y aplicaciones y lo lograron. ¿Por qué? Porque le dieron un seguimiento, reestructuraron todo su sistema educativo. Nosotros podemos hacerlo, pero para eso necesitamos que cambien las universidades, que son los que forman los maestros. Están muy atrasados. Nosotros aquí vemos, por ejemplo, que no se está enseñando lo necesario. Después de ese diagnóstico, lo que debe procederse es a renovar el sistema educativo, empezando, voy a poner un pequeño ejemplo, Nacho tiene 42 años de estar en el sistema educativo. Han hecho unos leves cambios, pero por el amor de Dios, yo creo que con tanto profesor inteligente que hay acá, no se pudieron reunir, encontrar una manera de ayudarle a los niños a que mejoren su lectura, su comprensión y su lógica, porque eso es lo que los hace enfrentarse al nuevo mundo, que es a través de las plataformas del internet, no digamos del inglés, que es tan necesario. Entonces mi posición y mi conclusión es que debemos seguir pensando en mejorar y cambiar el sistema, y no esperemos que el gobierno lo haga. Eso es lo que hacemos acá del lado de la educación privada. No esperamos el gobierno, al contrario, nosotros violamos muchas normas. El gobierno nos dice que debemos aplicar el 60 o el 70% de los programas obligatoriamente que el gobierno tiene. Nosotros aplicamos mucho menos. ¿Por qué? Porque reformamos, y por una sencilla razón. Hace 20 años que no aparece un supervisor en mi colegio para saber qué estamos haciendo. Y si no vienen a supervisarnos, significa que podemos hacer lo que queremos. Cada quien puede estar vendiendo, regalando títulos, haciendo cosas, pero los responsables, al contrario, estamos trabajando para cambiar la educación. Así que ese es el reto que dejo para todos. Y muchas gracias a todos, y mis disculpas y mi respeto para todos, y especialmente para el conductor del programa, que es un programa que alecciona mucho a toda la gente que lo ve y tiene mucha popularidad en todo el país. Gracias, buenos días. Buenos días, muchas gracias, don Raúl. De verdad que ha sido muy interesante el foro. Profesor Edwin. No, bueno, yo agradecer la invitación y decirles pues a toda la ciudadanía del país que no esperen de nosotros los docentes la mera transmisión de conocimiento, que nuestra obligación es formar a la población en los ingentes problemas del país y que se den cuenta de lo que verdaderamente está sucediendo. Yo sé que con esos posicionamientos nuestros lastimamos los intereses de fuertes grupos de poder, pero lastimosamente es la función del docente, crear conciencia en la población. No solamente transmitir conocimiento, crear conciencia en la población y hacerles ver todas las situaciones que se dan en el país. Por el otro lado, y con las disculpas del caso, don Raúl, yo quiero invitar a los compañeros que recordemos que hoy es la audiencia de los compañeros de Guapinol en la Corte Suprema de Justicia, y los compañeros están defendiendo los territorios, están defendiendo la vida, entonces es justo que nosotros los apoyemos porque ellos están presos en la cárcel de Olanchito por defender la vida, ¿verdad? Así que los invito a que a las 10 de la mañana estemos ahí en la Corte Suprema de Justicia. Gracias por la invitación. Gracias, profesor, por haber estado con Canal 11 y Radio Visión Honduras. Va a salir de diputado, pídale aquí el voto a los... Bueno, se han atrasado también todo este trámite de que no se daba el dinero para las elecciones. Ha atrasado el sorteo de cómo va a ir la ubicación de las papeletas. Pero Daniel Esponda... gracias por el programa, pero aproveche estos minutos para enviar un mensaje. ¿Por qué la gente debe ir a votar por usted? Precisamente por las cosas que dijeron los otros dos panelistas. Mire, el problema del sistema educativo se ha generado por los gobernantes. Que la gente hoy en Honduras esté estudiando para el desempleo es un problema del gobierno. Nosotros estamos proponiendo una profunda reforma del sistema educativo para hacer dos cosas: la educación para la vida y la educación para el trabajo. Pero le quería aclarar un par de cositas a don Hugo. Mire, el populismo es regalar bolsitas de comida a un pueblo hambriento. El populismo es
tener sometida sin vacunación a la gente casi año y medio para después hacer un show y irla a vacunar con vacunas regaladas. Decirle a don Raúl que mi colegio, orgullosamente lo digo, en la última feria que hizo el San Miguel de Robótica, quien la ganó en equipo fue el Técnico Honduras. La Universidad Pedagógica, donde me siento orgulloso de haber salido, en el 2018 firmó una acreditación con una asociación francesa que se llama HCR. Estamos acreditados a nivel europeo. Nosotros tenemos ganas de salir adelante. Quien le ha coartado el derecho y las alas al sistema educativo son los gobiernos. Nosotros no atacamos gobiernos, atacamos políticas nefastas de los gobiernos. Es por eso, Raúl, que el día de hoy, y lo quiero decir, y me quito la mascarilla, las escuelas no las vamos a abrir con discursos, las escuelas se abren con recursos. Y la única alternativa para sacar a este país del terrible agujero en el que nos tienen, de un país antidemocrático controlado por una casi dictadura, de un país que somete a sus ciudadanos a irse a escaparse en caravanas, la única manera que tenemos es refundar el sistema educativo y garantizar un sistema educativo que forme a los hondureños y a las hondureñas que necesita el país para que podamos vivir en democracia. Pero sobre todo que el sistema educativo les entregue todas las herramientas metodológicas y que los títulos de los centros educativos no solamente sean adornos en las salas de nuestras casas, sino que al momento en que un joven se gradúa tenga posibilidades de un trabajo y que pueda mover la economía nacional para que podamos generar la prosperidad que necesita el país. De otra forma, lo que Harari dijo en su último libro, un historiador israelí, a Honduras en el 2050 se acaba como Estado. Y con este tema de las ciudades modelo está más que demostrado. Así que muchísimas gracias, don Raúl, siempre es un gusto aquí. Y vamos a ser defensores del derecho a la educación, pero sobre todo una educación con pertinencia que nos permita salir adelante. Los profesores, ¿por qué deben votar por usted? Los de su gremio. En primer lugar, porque hemos venido luchando por los intereses del gremio. Hemos venido luchando por el derecho a la educación, no solamente por el tema de las conquistas. Nosotros hemos dado muestras, esta nueva dirigencia ha dado muestras que le interesa el derecho a la educación. Año 2018 rescatamos 300 millones de lempiras del tazón de seguridad y los trajimos a la Secretaría de Educación. Lamentablemente no sabemos en qué se gastó ese dinero. La nueva ley fundamental de educación es una ley terrible. Necesitamos hacer una nueva ley general de educación, hasta el nombre está malo. El tema de los nuevos bachilleratos técnicos profesionales son un total fracaso. Necesitamos construir nuevas mallas curriculares, pero sobre todo necesitamos volverle a dar el valor que tiene el magisterio hondureño. Yo le quiero agradecer a mis compañeros que me apoyaron en la interna, pero también quiero felicitar a todos los profesores y profesoras, más del sector público, porque le voy a decir, y del sector privado también, a don Raúl, que la gente se le va de su colegio porque el sector privado es quien menos le paga a los profesores y por eso andamos buscando siempre un empleo en el sector público. Al Magisterio Nacional, decirle que muchísimas gracias por el esfuerzo que han hecho. Sigamos adelante, aunque tengamos estos gobiernos despóticos que nos miran de menos, nosotros vamos a seguir adelante. Gracias, profesor Daniel Esponda. Me voy ahora a un resumen informativo para cerrar la entrevista. Frente a Canal 11 hoy, en un restaurante que el pueblo va a comer, lamentablemente tomó fuego. Voy con Víctor Valladares, que está en vivo. Víctor, adelante. Así es, licenciado, tal como usted lo indica, lamentable porque aquí en estos lugares pues laboran personas muy luchadoras y nosotros hemos sido testigos de este incendio que ha consumido este negocio en su totalidad. Aquí también hay que recordar que estos son pequeños negocios que dan empleo a ciudadanos. Dos personas precisamente se encontraban dentro en ese momento cuando explotó un chimbo de gas LPG y lo que provocó las llamas. Y como usted puede observar, aquí hay vidrios por todo lado. Ya los elementos del cuerpo de bomberos están haciendo las evaluaciones luego de que lograron sofocar las llamas y así evitar que este incendio destruyera parte de este inmueble donde estaba ubicado este pequeño negocio. También han llegado cuadrillas de Energía Honduras, pues hubo necesidad de quitar el servicio eléctrico
ya que parte del tendido eléctrico había tomado fuego al momento de que las llamas se estaban expandiendo en este lugar. Oportuna la presencia del cuerpo de bomberos fue lo que evitó que se expandiera este siniestro a lo largo de este inmueble, donde, reiteramos, lamentablemente ha consumido las llamas en su totalidad los enseres de este negocio que funcionaba aquí frente precisamente de las instalaciones de Canal 11. Para fortuna, las dos personas que se encontraban laborando en ese momento solo han salido afectadas de un shock nervioso, han sido atendidas también por paramédicos del cuerpo de bomberos. Ya los dueños del negocio han llegado a este lugar para constatar prácticamente que lo han perdido todo. Usted puede observar, los televidentes, las imágenes. Es lamentable pues cómo ha quedado reducido a cenizas todo lo que estaba dentro de este negocio. Será ya las autoridades del cuerpo de bomberos que prepararán un informe respecto al origen, que en primera instancia se conoce que fue precisamente la explosión de un chimbo de gas LPG que dio origen a este incendio que lamentablemente ha destruido en su totalidad todo lo que se encontraba aquí dentro. Con estas imágenes lamentables, licenciado, yo regreso al set principal de la entrevista. Lamentable, cuando entré, yo venía pasando y una muchacha iba corriendo con un chimbo de gas. Y después escuché a la muchacha llorando porque la trajimos aquí al canal. Lamentable, gracias a Dios no hubo pérdidas humanas, pero esta gente luchadora pierde su negocio. Como también lamentable es que en medio de un operativo policial, oigan bien, en el Pedregal han encontrado asesinado a un joven. Hace unos instantes se ha registrado la muerte de una persona, mientras autoridades de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas realizaban un proceso de allanamientos en este sitio. Aparentemente se ha dado un enfrentamiento entre las personas que ellos estaban buscando para ser capturadas y la policía. Sin embargo, no se han precisado detalles de quién es esta persona que ha perdido la vida hace unos instantes aquí en este sitio. Ya han llegado miembros de la Dirección Policial de Investigaciones, quienes están pues a la espera de personal de la Dirección de Medicina Forense para trasladar este cuerpo hasta la morgue del Ministerio Público. También permanecen en este sitio autoridades de la Policía Nacional, así como de la Policía Militar, quienes están acordonando esta zona. Podemos observar que así está bastante concurrida este sitio, tanto por los familiares de esta persona que ha perdido la vida como los ciudadanos que han sido sorprendidos con estos operativos que se han llevado a cabo a tempranas horas de la mañana aquí en la colonia El Pedregal. Vamos a brindarle mayores detalles acerca de estos hechos que han ocurrido esta mañana en este sitio en las próximas emisiones de 11 Noticias. De momento, con este reporte, yo vuelvo con usted al set principal de la entrevista. Buenos días. Bien, gracias, Gisela. Está lista la aprobación del préstamo de $9 millones. Es increíble esto. Le van a dar $9 millones más al Registro Nacional de las Personas, que es un desastre. Esa empresa no sirve. Ojo, y la quieren meter en el Consejo Nacional Electoral. Ojo a las consejeras, doña Rixi Moncada y doña Paola Hall, a Kelvin también. Esa empresa tiene un desastre. Nos hacen gastar 3 millones de lempiras a un pueblo tan pobre. Dice que no le entregan la identidad por inconsistencia. Mentiras. La identidad está emitida. Lo que pasa es que el software no sirve. Entonces, como le tienen que poner a uno en la cara, ese software no sirve. Entonces, por eso no pueden entregar las identidades. Y le van a dar 9 millones más. Vuelvo a insistir, que los del PNV den un informe. ¿Por qué nombraron esa empresa? Y también, don Roberto Brevé,
Oscar, don Roberto Catán, salgan a decir la verdad, es empresa. ¿Qué pasa? Es un desastre. ¿Qué nos dijeron? Bueno, la información de Esponda, la mía, la del profesor Edwin, allá está en Europa, la de Gerson, la tuya. Ojalá que no vayan a aparecer pasaportes hondureños, porque la información ahora está en Europa. Dijeron que íbamos a ir a votar con una nueva identidad segura, paja. Fuimos a votar con las dos identidades. Que iban a entregar la identidad y despuesito de las internas a todo el mundo, mentiras. Seguimos igual. Hay 2 millones de identidades no entregadas, hay un desorden de traslados. Ese es el registro. Giovanni Villalobos. Gracias, muy buenas, licenciado Raúl Valladares y los gentiles televidentes de la entrevista con el diputado Reinaldo Ecónomo, los alcances de esta aprobación importante para el CNE. Bueno, cuando las bancadas ponen primero a Honduras, se logran grandes consensos. Hoy hemos logrado asignarle 1.000 millones de lempiras al Consejo Nacional Electoral y hoy les digo de frente, ya no debe haber excusa. Les exigimos elecciones limpias y transparentes. Tienen las herramientas, tienen los recursos. Les hemos cumplido, ahora por favor cumplámosle al pueblo hondureño. Ahora, ¿qué se espera después de esta aprobación? Había muchas exigencias por parte del CNE y que no las cumplirían si no estaba este presupuesto. Bueno, eso fue las exigencias, ahora eso pasa a segundo plano porque ya le hemos dado. Ahora lo que viene es también aprobar los 9.4 millones de dólares que le tiene que dar el Registro Nacional de las Personas, pero exigiendo 2 cosas. Número 1, que procedan de manera inmediata a hacer entregas masivas de la tarjeta de identidad porque le hemos ampliado hasta el 15 de octubre. Eso lo tienen que hacer de manera inmediata. Y 2, voy a seguir insistiendo en que ese censo debe ser público de manera, pero urgente, y que permitan que haya veeduría nacional e internacional. En los 2 casos, para los 1.000 millones de lempiras, para los 9.4 millones. Debemos saber hacia dónde va ese recurso. Ahora, ¿cuándo se estará aprobando esta otra cantidad de más de 9 millones de dólares? El Congreso Nacional estaría reuniéndose el día de mañana jueves para tocar el tema del nuevo registro Nacional de las Personas. ¿Ya hay consensos también para esto? Estamos logrando ese consenso. De eso se trata, poner a Honduras primero. Gracias al diputado Reinaldo Ecónomo, diputado nacionalista, dando a conocer sobre esta aprobación de la ampliación al presupuesto de 1.000 millones y mañana se estaría aprobando otra cantidad para el Registro Nacional de las Personas. Con este informe, licenciado, retorno con usted y sus gentiles televidentes. Buen día. Bien, vamos ahora, los pobladores de Locotío. Anoche pasábamos esta noticia. Una señora fue a denunciar que supuestamente unos policías le habían violado a la hija. Los pobladores de Locotío acechan posta policial por supuesta agresión sexual. Ayer la señora dijo que los policías habían metido a una niña de 16 años por la parte de atrás de la posta y la habían violado. Recuerdo transmitir la noticia anoche que le habían tirado agua después para disimular y recuerdo bien que la señora dijo: pero ¿cómo van a disimular ese chupete que me le hicieron a la cipota? Y la señora reclamando justicia, asegurando que policías le habían violado a su hija. Que investiguen, si es cierto, que castiguen a esos policías con todo el peso de la ley. Shirley Martínez, tengan buen día y sigan con Canal 11. Buenos días, licenciado Raúl Valladares. En el foro La Entrevista me acompaña el subcomisario Juan Alexander Savillón, portavoz de la policía en la zona norte del país, en relación pues a un supuesto daño hacia una joven por parte de agentes policiales, pero que nos brinde más detalles el subcomisario. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares, teleauditorio de Canal 11. Como Policía Nacional estamos en la condición de informar que en horas de la noche, aproximadamente a eso de las 10, llegó una señora a lo que es la posta ubicada en el sector de Locotío. En ese sentido le atendió un oficial de la Policía Nacional, ya que ella manifestaba que su hija aparentemente o supuestamente habría sido víctima del delito de violación. En ese sentido, el oficial inmediatamente se puso a la orden de ella y le ofreció lo que es un vehículo policial tipo patrulla para trasladarla a ella y a la
hija supuesta víctima de ese delito de violación hacia lo que es el centro integrado donde están las oficinas del Ministerio Público y Medicina Forense para interponer de manera formal la denuncia y que la menor fuese evaluada por el médico forense y así, de manera inmediata, iniciar las investigaciones correspondientes. Ayuda que no aceptó la señora y lo que hizo fue reunir un grupo de vecinos para ir a alterar el orden público e intentando atentar contra nuestras instalaciones policiales y contra nuestros miembros de la carrera policial. En ese sentido se tuvo que hacer uso de otras unidades especiales, como ser la Unidad de Mantenimiento del Orden y Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, para restablecer el orden y evitar daños mayores. Hasta el momento podemos decir que gracias a la oportuna intervención de estas unidades policiales se han evitado daños mayores, no hay daños a las instalaciones policiales, tampoco podemos reportar lesiones por parte de nuestros miembros de la carrera policial. Muchísimas gracias al subcomisario Juan Alexander Savillón en relación a esta denuncia, supuesta denuncia que aún no ha formalizado la madre de esta joven en el sector El Locotillo. De momento, retorno con ustedes al foro. Buenos días.